Nos encontramos en el acceso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy vamos a estar visitando el CENEXA, Centro de Estudios en Endocrinología Experimental y Aplicada. Vamos a charlar con el doctor Juan José Gagliardino, que es su director. ¿Pasamos? Juan José. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Te estaba esperando acá con un café para que podamos charlar un poco más entretenidamente. Bueno, antes que nada te quiero dar las gracias por recibirnos. Para nosotros es una alegría estar en el CENEXA porque es un centro de investigación que trata un tema que es muy cercano a la gente y queremos que le cuentes a todos las actividades que se realizan aquí en el instituto. Bueno, yo les agradezco a ustedes y vamos a tratar de que realmente podamos sacar esa imagen de los investigadores metidos en una campana de cristal independientemente de lo que ocurre en el ambiente alrededor y que nadie saca ningún beneficio salvo nosotros mismos. Perfecto. Quizá valga la pena que comencemos a explicar la razón del título de nuestro centro, que es Endocrinología Experimental y Aplicada. Endocrinología es todo el funcionamiento hormonal del organismo. Nosotros tenemos un sesgo particular para una hormona que es la insulina y una patología que es la diabetes. Y ahí tenemos dos vías, la parte experimental y la parte aplicada. Desde el punto de vista de lo que es los tejidos en los cuales trabajamos, el primer órgano para nosotros clave es el islote. El islote es el órgano que fabrica la insulina. Disculpa, que está alojado... Que está alojado en la cavidad abdominal dentro del páncreas. Ajá. El páncreas más o menos en un hombre pesa alrededor de 200 gramos. El islote, el conjunto de islotes pesa 1 gramo y eso lo tenés para todo el viaje. Ahí se produce la insulina. El segundo órgano que incorporamos al sistema fue el hígado. Ajá. Y el tercer órgano que hemos incorporado es el tejido adiposo, en particular el tejido adiposo que está dentro de la cavidad abdominal y que uno lo puede medir a través del perímetro de cintura. ¿Por qué estos tres tejidos? Bueno, porque la insulina de alguna manera regula la función del hígado, también regula la del tejido adiposo, y en estos dos tejidos, el hígado y el tejido adiposo, interactúan entre sí. Pero desde el punto de vista patofisiológico, lo importante es que si hay una disfunción, una alteración de la función del hígado o del tejido adiposo, estos dos órganos producen sustancias, hormonas, mediadores químicos que deterioran la función del hígado. Lo agreden. De alguna manera quizá el islote pasa a ser víctima de estos dos victimarios y por ahí nos interesa esto. Y hemos agregado otro órgano que es la grasa que está ubicada alrededor de los vasos, que de alguna manera siempre se pensó que era un amortiguador para que amortiguara como el elástico o la goma espuma de una almohada. Y en realidad este es un tejido sumamente activo y que modula la actividad de estos tejidos. Ahora, nuestro modelo experimental la rata, nuestro modelo en la rata es una dieta alterada que no es saludable. Trabajamos con una serie de procesos y de máquinas que de alguna manera nos permiten sofisticar las determinaciones, reacciones químicas, imágenes microscópicas y moleculares que obligan a una interdisciplina y de alguna manera facilita desde el punto de vista de la interacción con otras unidades ejecutoras del CCT La Plata. Ahora, esto es evidentemente la parte básica, pero la otra cara del CENEXA es la persona con diabetes y su relación con el médico, la población, porque la diabetes es una enfermedad en expansión continua, la tecnología que se aplica a la diabetes que modifica los costos de la enfermedad y el proceso educativo de los integrantes del equipo de salud y de las personas con diabetes, que es el que redondea y permite optimizar el uso de recursos y los resultados de la terapéutica. Y si te parece, con esta presentación inicial podemos pasar a ver a otros investigadores que te den un poco el detalle de lo que hacemos cada uno de ellos aquí. Perfecto. ¿Tomamos un cafecito? Perfectamente. Nosotros en Hígado en los últimos años hemos estado trabajando con el modelo de dieta rica en fructosa. En este modelo nosotros le administramos fructosa a las ratas en el agua de bebida durante 3 semanas y en ese corto tiempo en las ratas aparecen alteraciones endocrino-metabólicas. Eso es importante, o para nosotros es importante, porque ese modelo remeda muchas de las características que se observan en el síndrome metabólico humano: insulinoresistencia, dislipemia,
esteatosis hepática, etc. El consumo de fructosa es algo que, digamos, ocurre a nivel poblacional. Ha llamado la atención a los investigadores recientemente el incremento. Si nosotros observamos en esta figura cómo ha variado este consumo a lo largo de los últimos 40 años, vemos particularmente en los niños que se ha incrementado el consumo de fructosa, particularmente en bebidas edulcoradas, las gaseosas, en detrimento de otros alimentos más saludables como podría ser, por ejemplo, la leche. Ya numerosos autores han publicado, han hecho numerosos estudios epidemiológicos donde muestran que hay una correlación entre ese consumo de fructosa, particularmente las bebidas edulcoradas, y la incidencia o el carácter epidémico de la diabetes y la obesidad observado actualmente. Un individuo que consume de una o aproximadamente una gaseosa por día tiene un riesgo relativo de desarrollar diabetes respecto a un individuo que no la consume del doble. Pasamos de un 85 a 1. En el hígado nosotros básicamente lo que estudiamos es la regulación de la actividad de dos enzimas, la glucoquinasa, sensor de glucosa, la fructoquinasa, que es quien le da entrada al metabolismo a la fructosa, ¿sí? Esto es importante porque además sobre este modelo lo que nosotros ensayamos son distintos agentes farmacológicos que pueden ayudar a prevenir o a revertir los efectos de la dieta rica en fructosa sobre estas dos enzimas. Y eso también es importante porque si bien hoy es un modelo animal, los resultados obtenidos con este modelo mañana podrían ser extrapolables o aplicables al diseño de herramientas para elaborar estrategias terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad. El doctor Gagliardino nos comentaba sobre la investigación que se realiza en el CENECSA en el tema de insulina y especialmente en la enfermedad asociada que es la diabetes, y cómo se abordaba el tema desde tres órganos, desde tres tejidos. El islote que está en el páncreas, que es el que genera la insulina, el hígado y el tejido adiposo, especialmente abdominal. Y recién con Flavio veíamos cómo, abordándolo desde el punto de vista del hígado, cómo el consumo excesivo de fructosa que está en la gaseosa incrementa las posibilidades de desarrollar diabetes y tener problemas de salud. Nos vamos a un corte y en el segundo bloque vamos a seguir charlando con investigadores que lo analizan desde otro punto de vista. Bueno, seguimos aquí en el CENECSA. Ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Bárbara Maistegui y del doctor Luis Flores, que estudian los islotes que generan la insulina. Hola, yo soy Bárbara Maistegui, investigadora asistente del CONICET. Y bueno, formo parte del grupo que trabaja con los islotes de Langerhans, que constituyen la parte endocrina del páncreas. Fundamentalmente observamos los cambios que ocurren en un estadio de desbalance metabólico e insulinoresistencia, ¿sí? Para ello utilizamos también el modelo de administración de fructosa en el agua de bebida. Y bueno, una vez terminado ese tratamiento, lo que hacemos es quedarnos con el páncreas de estas ratas y mediante una digestión con enzimas logramos separar de a uno los islotes de Langerhans bajo la lupa. Los islotes son como una especie de esferas, ¿sí?, que están formados por diferentes tipos celulares. Están las células alfa que rodean, están en la periferia del islote y son las que secretan el glucagón, y las células beta que se ubican en el centro, que son las encargadas de secretar insulina. La insulina es la hormona fundamental, la hormona clave para mantener la homeostasis glucémica, o sea, para mantener las concentraciones de glucosa en sangre dentro de un rango normal. Esta dieta rica en fructosa lo que induce en las ratas es un cuadro de dislipemia, tolerancia a la glucosa alterada, aumento del estrés oxidativo y a nivel del páncreas fundamentalmente cambios en lo que es la función. Hay un aumento de la secreción de insulina con respecto a una rata que está en condiciones normales, pero hay una disminución de la masa de sus células beta. Por eso este modelo es muy útil, más que nada para ensayar diferentes compuestos que puedan revertir esta situación y en un futuro generar estrategias terapéuticas tanto para la prevención como para el tratamiento de esta enfermedad. Como decía Bárbara recién, el islote es el actor principal del mantenimiento de la homeostasis glucémica y
En este pasaje de la normoglucemia a la diabetes es fundamental mantener la función del islote y la masa. Cuando hablamos de masa del islote estamos hablando de número y calidad de células. Entonces, nosotros estamos desarrollando un proyecto estudiando a fondo una proteína que se llama INGAP, del vocablo en inglés de proteína asociada a la neogénesis del islote, que es capaz de mejorar la función insular y aumentando también la masa de células beta. Esta proteína se expresa en el páncreas de roedores, tanto en el páncreas exocrino como en el endocrino, fundamentalmente en las células productoras de glucagón, que en los islotes de roedores se encuentran en la periferia del mismo, ejerciendo su acción de manera paracrina. Lo interesante de esta proteína, que tiene 171 aminoácidos, que aislando un pequeño péptido de 15 aminoácidos, repetimos los efectos de la molécula entera. Y esto tiene una alta potencialidad en la terapéutica de los pacientes que sufren de diabetes. Nosotros, en colaboración con investigadores del IFLISIB, hemos desarrollado su estructura tridimensional y demostramos entonces en modelos de roedores que aumenta la función de la secretora de insulina y modula la masa, ya sea aumentando la replicación y la neogénesis y disminuyendo la apoptosis, que es la tasa de muerte celular. Del tema islotes vamos a pasar a charlar con el doctor Eduardo Spinelli sobre el tejido adiposo abdominal y su abordaje sobre la problemática de la insulina. Mi línea de investigación dentro de la estructura del CENEXA está orientada a los estudios entre la actividad del tejido adiposo como tejido diabetogénico, es decir, aquel que puede generar de alguna manera, cuando mal funciona, inducir al desarrollo de diabetes tipo 2, que creo que todos o la mayoría conoce que ese tipo de diabetes es la que no es insulino dependiente. El tejido adiposo normalmente es requerido por el organismo fundamentalmente como reserva energética. Cuando algún agente extraño al organismo, sea producido por el propio organismo o incorporado desde el medio externo a través de algún estímulo, como por ejemplo puede ser cambios alimentarios o estrés psicológico, lo que induce es un aumento de la secreción de glucocorticoides derivados del eje adrenal. Los glucocorticoides, ustedes saben que son sustancias antiinflamatorias y que juegan un rol fundamental en el tejido adiposo, dado que hace aumentar la masa del tejido adiposo. Pero eso va a llevar en algún momento al desarrollo de, primero, síndrome metabólico, después obesidad, finalmente a diabetes tipo 2. Pero lo más importante es que es el aumento de esta masa de tejido adiposo aumenta el tamaño de los adipocitos del tejido adiposo normal al aumentado o hipertrófico, que comienza a secretar sustancias denominadas adipoquinas, que son aquellas encargadas de inducir el desarrollo o cooperar en el desarrollo de la diabetes tipo 2. De manera tal que es imprescindible conocer que uno debe, desde el punto de vista terapéutico o de prevención médica, tratar de inducir al individuo a una ingesta alimentaria apropiada, balanceada y normal, en un caso si fuera un problema dietario, o a los otros digamos, profesionales encargados de la salud, como podría ser el entorno psicológico y psiquiátrico, para disminuir el nivel de estrés y de esa manera poder mantener al individuo en un estado fisiológico apropiado.
Seguimos en la Facultad de Medicina, en el CENEXA. Estamos conociendo la investigación que se hace sobre la insulina y la diabetes y vemos que es un estudio interdisciplinario. Ahora los licenciados Elgart y González nos van a contar sobre los estudios de impacto socioeconómico que tienen sobre las poblaciones afectadas por esta enfermedad. Estamos en el área aplicada del CENEXA. En esta área trabaja un grupo interdisciplinario de personas que intenta de alguna manera cuantificar cuál es el impacto social y económico que tiene la enfermedad en Argentina. En esta área trabajamos 3 líneas en las cuales, por un lado, intentamos determinar cuál es la característica socioeconómica y de calidad de atención de las personas con diabetes. En una segunda línea de trabajo, lo que intentamos es ver cuál es el impacto económico, es decir, el costo del tratamiento de esta enfermedad, así como el costo del tratamiento y la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento de la diabetes. Hemos logrado en nuestro grupo establecer cuál es el costo que implica para los financiadores o para el sistema de salud la enfermedad y el desarrollo de las complicaciones. En nuestra tercera línea de trabajo, lo que hacemos es tomar toda esta información como base para la elaboración de estrategias que permitan en forma integral abordar la problemática que tenemos hoy. Lorena nos puede contar un poco de ese tipo de estrategias. Bien, nosotros lo que hemos desarrollado fue un programa de atención, control y tratamiento de la diabetes en donde se implementó en una obra social y luego de 3 años se evaluó identificando resultados de mejora en la calidad de atención de las personas y además optimización en el uso de los recursos. Asimismo, hemos identificado un incremento en el gasto de atención de las personas que se debió principalmente a la presencia de otras enfermedades, con lo cual nos dio la pauta de que debemos integrar procesos de atención en estas estrategias que están relacionados con otras enfermedades, como pueden ser el colesterol elevado y la hipertensión. En síntesis, lo que nosotros intentamos es brindar información que sea objetiva y que sirva para la sociedad, para la implementación de nuevas estrategias. Bueno, hemos estado recorriendo el instituto, los laboratorios, charlamos con los investigadores y la gente ya se lleva una buena idea de las actividades que se realizan. Pero nos gusta siempre terminar los programas con la pregunta de rigor, que es ¿cómo te acercaste a la ciencia y en particular a la medicina? Bueno, esto tiene distintas etapas. Mi primero es el ingreso a la Facultad de Medicina con la idea de todo el estudiante de medicina de curar pacientes. Cosa que no es fácil y que a la larga de la profesión uno se da cuenta que raramente cura, generalmente lo que hace es mejorar cosas. El segundo año tuve la fortuna de encontrarme con alguien que era un discípulo del profesor Usay y que había trabajado toda la vida en investigación básica y fue el que me acercó a trabajar en animales y en experimentación, digamos, básica. Cuando entré al hospital, el impacto de la clínica obviamente me fascinó, a pesar de lo cual no dejé la investigación básica, pero mi interés ya se diversificó un poco. Cuando me recibo, el doctor Rodríguez, que era precisamente esta persona que era el titular de fisiología, me envía a Canadá y empiezo a trabajar en investigación básica. Por lo tanto, al regreso ya era imposible en nuestro medio hacer clínica e investigación básica y me quedé en el laboratorio. Eso me dejó un sabor amargo de algo que no hacía más, que era ver al paciente. Y estando en Dinamarca, trabajando temporalmente, descubrí lo que era la educación de las personas con diabetes dentro del tratamiento de una enfermedad. Eso fue un enorme cambio, me permitió incorporar la educación a la investigación y al contacto cotidiano con los pacientes. Y eso me llevó a otra historia, que para poder hacer educación y justificarla había que tener en cuenta los costos de la medicina. Y ahí empezó la interacción básica, clínica, y en algo que en general es raro en la medicina, que son los costos. Y es lo que hoy estamos haciendo. Y quizás este pasillo es representativo de algo que hacemos, que es transferir nuestra experiencia y nuestro afecto por la investigación al que se está formando. Porque la facultad es la formación del médico. Es donde todo surge. Así que de alguna manera el principio y el final están en el mismo sitio. Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Esperamos visitarlos nuevamente para seguir profundizando
en las actividades que realizan y que la gente continúe conociéndolos. Bueno, vas a ser bienvenido y será otra oportunidad de poder transferir a la comunidad lo que nosotros hacemos y que ellos puedan darnos la retroalimentación de qué es lo que ellos esperan de nosotros. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en el próximo capítulo de Café Conciencia.